Hola amigos de Obedecer, bendiciones para todos. Espero que estén descansando, reflexionando en este fin de semana santo donde recordamos la muerte, pero por sobre todo la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hoy les traigo una reflexión la cual he titulado La traición. Contarles que en la semana estuve leyendo una información ya que debía dar un examen en mi curso de teología. Y el tema trataba del objetivo del Evangelio de Jesús en la tierra. Producto de esto me quedé pensando, analizando, reflexionando, ¿cierto? Y me hice una pregunta en realidad. Básicamente, ¿qué habrá sentido Jesús al saber que quien lo traicionó fue Judas? Porque en realidad era uno de los suyos, uno de los más cercanos, uno de los 12, si el Señor tenía muchos apóstoles, además, claro, conocemos los 12, pero habían más apóstoles, ¿cierto? Y Judas era uno de los que convivía con Jesús, que vivió con él, que comió con él, recibió palabra que otros jamás recibieron. Entonces, por más que hoy en día se diga, no, si estaba todo escrito y debía cumplirse el propósito, muchas veces también nos dicen Judas fue utilizado para el propósito. Jesús siempre supo todo lo que sucedería. Yo me pregunto, ¿en serio? ¿De verdad creen que esto puede haber sido como el mejor show o película de Hollywood? No, Jesús nació, creció y comenzó a buscar su propósito en la vida como un ser humano. Porque ¿cuántos de nosotros buscamos nuestro propósito en la vida? Ninguno, no lo hacemos. No tenemos idea cuál es nuestro propósito. Jesús lo hizo, lo buscó. No lo sé, yo creo que Jesús vino a la tierra con un propósito, es cierto, sin lugar a dudas, eso yo lo creo. Y quizás el llegar a la cruz era inevitable, pero ¿cómo llegó a la cruz? Siento que debió haber sido muy, pero muy, muy triste para nuestro Señor. Y aquí, ¿sabe? Yo me quiero detener porque no es lo que yo le esté diciendo acá, no es lo que yo crea. Esto no haga lo que ha hecho hasta ahora, creer todo lo que le han dicho, vaya a la Biblia, lea la Biblia. Y que esto no sea como esa famosa teoría versicular, ¿cierto? Donde hoy toman un versículo y hacen prédicas completas o dan teología con respecto a un versículo. No, usted vaya, lea el capítulo completo o lea 2 o 3 versículos más arriba o más abajo y hágase la idea completa del contexto. Entienda correctamente la Biblia. Analícela. Por ejemplo, Lucas 24:46 nos muestra lo que sí estaba escrito y nos dice, y dijo, efectivamente se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debía sufrir, morir y resucitar al tercer día. Eso estaba escrito. Entonces no estaba todo escrito. Jesús solo sabía que venía a calmar la ira de Dios, esa ira que Dios tenía contra la humanidad, producto de la disparidad de carácter de Dios, un Dios de amor, un Dios que es santo, un Dios que es justo, y el carácter de la humanidad, donde moralmente somos corruptos e inclinados hacia la maldad. ¿Cierto? Ahí había una disparidad de carácter muy, muy fuerte entre Dios y nosotros. Eclesiastés 7:29 lo dice. He aquí solamente estos he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversidades. ¿Les suena? Y ahí venía ese gran dilema, porque si Dios es bueno, ¿qué haría con nosotros que no somos buenos? ¿Qué hará un Dios amoroso, bueno y justo con seres humanos que somos egocéntricos, inclinados a lo malo, desobedientes y autodestructivos? Y es un verdadero dilema, porque si Dios actuaba por su propia justicia, entonces el pecador tenía que haber sido condenado. Todos nosotros debimos haber sido condenados. Ahora, si Dios perdonaba al mundo, entonces habría negado su justicia.
¿O no? ¡Wow! Pero la respuesta a este dilema solo puede ser hallada en el Evangelio, en su justicia, en conocer a Dios día a día. Dios condenó a la humanidad y demandó insatisfacción completa por nuestros crímenes contra Él. Pero en su amor, Dios entró en la humanidad por medio de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, que llevó nuestro pecado, sufrió la pena, la traición que merecimos haber vivido nosotros y murió en nuestro lugar. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte, de verdad! Entonces, Jesús sabía que debía recorrer un camino lleno de dolor, ese del cual tú y yo nos libramos. Dios vino a la tierra como un hombre común y corriente. Nació, creció y se desarrolló como un ser humano cualquiera. Porque así debía ser, ojo. Pero ¿cómo dices que Jesús fue un ser humano cualquiera? Sí, claro que sí. Dios debía entender al ser humano, cómo pensaba, cómo sentía, cuáles eran sus miedos y aflicciones. La Biblia dice que no hay tentación alguna que no haya conocido Jesús, porque estuvo solo, cansado, hambriento, perseguido por enemigos, se burlaron de él, incluso sus conocidos, su propia familia cuestionaba su cordura, sus hermanos no creían en él, no se olviden de eso. Jesús fue tentado por Satanás, tal cual hemos sido tentados muchos de nosotros en el mundo. La gran diferencia es que nuestro Señor no dio cabida a esa tentación del enemigo. Y aquí yo pregunto, si todo realmente hubiese estado escrito y sabido como un libro ya escrito, ¿qué sentido tenía que Satanás lo tentara? ¿Había existido algún sentido? No. ¿Por qué él iba a querer tentar Satanás, perder su tiempo, si ya sabía de lo que no sabía? Eso no estaba escrito. No estaba escrito. Jesús fue perfecto como un ser humano perfecto, lo cual usted y yo no hacemos. Porque de verdad, créame, no tendría sentido siquiera contar este pasaje en la Biblia. La gracia de esta historia es que Jesús, a diferencia nuestra, al entender su propósito como hombre, ¿cierto?, pudo vencer la tentación de Satanás. Lo hizo. Jesús vivió y sintió como lo hace cualquiera de nosotros. Fue un mortal más, sin ningún tipo de privilegios en la tierra. Él dejó de lado todos sus privilegios y fue un ser humano más. Dios debía entender al ser humano, de eso se trataba. Había un propósito gigante, un propósito enorme detrás y encima de Jesús. Fue tan humano que cuando murió su amigo Lázaro, Jesús lloró. Porque no se olviden que Jesús, cuando se vio enfrentado al dolor, reaccionó igual que nosotros, igual que usted, igual que yo. ¿Sabe qué hizo? Trató de esquivarlo. Así fue, trató de esquivarlo, como lo hago yo en mi vida. Preguntó a Dios 3 veces si acaso no había otra manera. Pero ¿sabe qué? No la había. Dios le dijo que no. Jesús tenía sentimientos que tenemos todos los humanos. Incluso Jesús sintió esa sensación tan humana del abandono. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Le suena? ¿Le suena esa frase? La última noche de Jesús en la tierra luchó contra el miedo, contra la impotencia, contra las mismas fronteras que confrontamos en nuestro dolor usted y yo. Lo mismo. Oró en Getsemaní con desesperación por si había escape alguno, pero aún así estuvo dispuesto a sufrir en pos de una meta más grande, en pos de un objetivo. ¿Y sabes qué fue lo que dijo? ¿Sabes qué fue lo que dijo? Que se haga tu voluntad, Padre, y no la mía. ¡Wow!
¿Cuántos de nosotros podemos decir eso, pero en serio, pero de verdad? Por ejemplo, cuando tenemos un hijo, una hija, un esposo, esposa, agonizando en el hospital. Cuando perdemos una pareja, por ejemplo, etcétera. Cuando comenzamos a sufrir, ¿sabe lo que queremos? Queremos hacer lo que a nosotros nos quite ese dolor. Eso es lo que queremos hacer. No entregamos de verdad aquello que nos dé tranquilidad, no lo que nos muestra el proceso. Tenemos miedo a entregarle todo a Dios por la respuesta que el Señor nos puede entregar. Decir, te entrego mi relación, Señor, podría significar que Dios no restaure mi relación, mi matrimonio, que me lleve por otro camino que yo no quiero recorrer, porque yo quiero que restaure mi relación, porque yo quiero que restaure mi trabajo, porque yo quiero que restaure mi vida. ¿Pero quién soy yo? ¿Pero quién soy yo? Si el propio Jesús le dijo, Padre, que sea tu voluntad y no la mía. Jesús tuvo la convicción en todo momento de que debía ser la voluntad del Padre. Esa convicción que usted y yo no tenemos. No, nada fue sabido de siempre. Yo creo que Jesús conoció y entendió su propósito en la tierra, en el camino, en el caminar, en el desarrollo de su vida. Hizo lo que tú y yo tanto nos cuesta entender nuestro propósito, porque lo único que sabemos es llorar, lamentarnos sin cargar nuestra cruz. Y no buscamos ni tenemos idea de cuál es nuestro propósito en la vida. Solo nos quejamos y culpamos a Dios de todo lo malo que nos sucede. Nos victimizamos muchas veces. ¿Por qué a mí, Señor? O la típica frase, ¿qué quieres de mí, Señor? No. Yo les quiero preguntar, miren, ¿alguna vez han sentido que ya no pueden confiar en ese amigo, en esa amiga, en ese familiar, esposo, esposa, en quien ustedes confiaban a muerte? Porque se enteraron de que algo había hablado de ustedes o de que pasó algo a escondidas. En ese momento la decepción se apoderó de ustedes y de seguro llegaron a pensar que en algún momento los iban a traicionar. Y ¿saben? Estoy seguro que en muchos casos esa traición llegó. Y a mí me encantaría saber qué fue lo que motivó realmente a Judas a traicionar a Jesús. Porque será lo mismo que sigue motivando a las personas a traicionarse los unos a los otros sin vergüenza alguna hoy en día, en el 2025. ¿Serán las mismas motivaciones? Donde el amigo traiciona al amigo, donde el hijo da al padre o viceversa, la esposa a la esposa, viceversa. Muchas veces las personas tomamos decisiones que lastiman a las demás personas, incluso a los que más amamos. Y al intentar ponerme, ¿cierto?, en el lugar de Judas, porque quiero que entiendan algo, yo no estoy haciendo un juicio de Judas acá, no, para nada, yo solamente quiero entender la motivación de la traición, de eso se trata. Entonces, al intentar ponerme en el lugar y en el contexto, puedo imaginar que Judas estaba muerto de miedo y muy confundido. De seguro tenía miedo y estaba confundido, al igual que todos los discípulos. Todos tenían mucha confusión, todos tenían mucho miedo. Imaginen ustedes que en aquella comida, conocida como la última cena, Jesús les hace una declaración y les dice que en este mundo va a haber aflicciones, que la cosa no va a ser tan fácil. Y luego les dice, pero anímense, porque yo vencí al mundo. Jesús les advierte que iban a tener problemas en la vida, que iban a tener que luchar y ser fuertes cuando las cosas se complicaran. Pero si aguantaban y luchaban, podrían vencer al mundo, tal como el propio Jesús lo había hecho. Entonces,
De pronto cuando dejamos las cosas a media, cuando decimos no, vamos a llegar hasta el final y se nos presenta un problema y ya no aguantamos más y lanzamos todo por la borda, pero habíamos dicho no, contigo Señor, con tu ayuda, y finalmente no somos capaces, debemos entender que esto fue advertido por el Señor. Esto nos fue advertido no solamente a los apóstoles, sino también a usted y a mí, a todos nos fue advertido. Pero también el Señor nos dice de que tengamos fuerza, porque Él venció el mundo y nos está mostrando que nosotros también podemos hacerlo. Eso de que contigo pan y cebolla y resulta que el primer remesón y todo se tira por la borda, es no entender nada, es no tener convicción, es no creer como cristianos en lo que el Señor a nosotros nos ha enseñado. Jesús también les confesó que en Jerusalén iba a ser apresado y que lo matarían. Pero, o sea, ¿pueden imaginarse ustedes las caras de sus discípulos luego de la declaración que les hace Jesús? O sea, nadie entendía nada. El temor se tiene que haber apoderado de todos, sin lugar a dudas. Nosotros, usted y yo, vemos el dolor como un agravio. Así lo vemos. ¿Cuánto dolor tuvo que soportar Jesús para lograr su propósito, para salvarnos a todos nosotros de la condenación? Porque usted y yo estábamos condenados, porque Dios estaba airado con el mundo por causa de los tremendos pecados. Este mundo estaba tapado en pecado, así como lo está hoy en día. Con la diferencia de que Jesús vino a entregar su vida por sus pecados y por los míos. No somos capaces de aguantar pequeñas pruebas. No somos capaces de aguantar pequeños dolores. Y a la primera dejamos todo y comenzamos otra vez de una vida nueva, y así nos pasamos la vida sin jamás nunca poder encontrar nuestro propósito, porque tampoco lo buscamos. Tampoco buscamos nuestro propósito. Tenemos tanto temor, tantos miedos a enfrentarnos, a seguir adelante, a aguantar situaciones. Y se me viene a la mente un salmo de David, cuando él dice: aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días, por largos días. Qué bello, qué hermoso, qué hermoso. O sea, está diciendo que a la larga el Señor le va a entregar un banquete en presencia de sus angustiadores, de todos aquellos que nos han angustiado, de todo aquello que nos ha angustiado. Pero debemos aguantar, debemos soportar. De seguro Judas debió haber sentido tanta presión consigo, al igual que hoy en día parejas se sienten presionadas por momentos críticos que pasan, donde las deudas, las responsabilidades de los hijos, las cosas materiales que los aquejan, que el dividendo, que el arriendo, que el auto, y finalmente se terminan traicionando porque no son capaces de caminar. Dicen ser cristianos, dicen amar a Dios, pero no tienen las fuerzas para seguir adelante. Esa persona que tanto amabas, que tanto estimabas, te traiciona. Así es, así es. Entonces hoy día juzgamos a Judas. Hoy juzgamos a Judas. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre Judas y yo, entre Judas y usted? 2025 años después. ¿Cuántos Judas sabemos en este mundo? Pero no tan solo te traicionan a ti,
sino que también se traiciona a sí mismo. Porque el traicionado aún encuentra consuelo, es cierto, pero el traidor tiene una cuenta pendiente que le da vuelta una y otra vez en su cabeza. Judas, al igual que el resto, vivió, comió, oró con Jesús. Decía ser un fiel seguidor y discípulo del Señor. Nunca te vamos a abandonar, Señor. Estaremos contigo hasta la muerte. Pero terminó demostrando que nunca sintió realmente lo que decía sentir. Siempre se mintió a sí mismo, nunca creyó y finalmente ninguno de ellos, ninguno estuvo en la cruz cuando Jesús fue crucificado, ninguno. Sin embargo, pienso que Jesús no se enojó, ni se molestó con Judas. Creo que lo entendió en su confusión. Yo sinceramente creo que el amor no desaparece porque alguien nos traiciona y eso lo aprendí de Jesús. Jesús nos ha mostrado que el amor verdadero no guarda rencor y estoy seguro que Jesús amó a Judas antes y después de la traición. Jesús vino a esta tierra a amar, no a juzgar a nadie. Jesús nos mostró que si alguien te lastima o te traiciona, debes orar por esa persona. Aunque no sea fácil, aunque nos cueste, debemos amar y perdonar, porque el amor siempre es más fuerte que el odio. Cosa que es tan difícil de entender para la mayoría de nosotros, porque el perdón no es para la otra persona, el perdón es para ti, el perdón es para que tú puedas vivir tranquilo. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. Y bueno, la verdad es que nadie nos dice, nadie nos enseña correctamente realmente lo que es el perdón y el amar a quien tú odias. El amar a ese que te hizo tanto daño. Hay una parábola en las Escrituras que ha sido muy mal interpretada, muy mal explicada también, por todo esto que les hablé hace un rato sobre las teorías versiculares y hacen una narrativa de una parábola, lo cual es totalmente incorrecto y sin sentido. Pero eso se los voy a explicar en otra reflexión, en otro video. Y también les voy a explicar esta parábola en otro video, pero lo que tiene que ver con el amor al prójimo se explica muy claramente, lo explica Jesús en la parábola del buen samaritano. Léanla y yo se las voy a explicar en un próximo video. Las Escrituras dicen que Judas, al ver a Jesús, había condenado a muerte, ¿cierto? Cuando lo vio que ya estaba condenado a muerte, se arrepintió y habría devuelto las monedas de plata. Y el relato dice que Judas reconoce haber pecado, ya que habría traicionado sangre inocente. Dice que se arrepintió. ¿Saben? Mira, sin ánimo de cuestionar el relato bíblico, ¿cierto? No tengo argumentos para poder rebatir un relato bíblico. Yo creo que debemos tener mucha claridad en lo que significa remordimiento y arrepentimiento. Pude haber sido un buen padre, pude haber sido un excelente esposo, una excelente esposa, pude haber evitado las peleas, pude no haber contestado. No hacer nada por esto es hacer lo de Judas. Son lágrimas sin cruz. Pedro, por ejemplo, Pedro derramó lágrimas y llevó su cruz. No se hizo la víctima diciendo, no me quedó otra que negarte, Señor.
tampoco culpó a nadie, no fue un hipócrita, porque siempre culpar a otro ha sido más fácil para salir de tu vergüenza, de mi vergüenza. Entonces Jesús le dio otra oportunidad. Jesús trabaja con Pedro y lo restaura. Y Pedro jamás volvió a fallarle. Judas, en cambio, solo derramó lágrimas. Así es que no confundir el remordimiento con el arrepentimiento. Seguramente debió ser complejo para nuestro Señor sentarse a la mesa, compartir con aquel que lo traicionaría, porque a esas alturas sí habían señales, claramente. O sea, era lo que les comentaba hace un rato, muchas veces hay señales. Sabemos que nos van a traicionar y el Señor en el camino vio esas señales y se dio cuenta de que Él los iba a traicionar. Esas mismas señales que en muchas ocasiones hemos detectado, usted y yo, ¿cierto? Sin embargo, aún sabiendo que lo iba a traicionar, lo trató con amor. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros podríamos tratar con amor a nuestro Judas? ¿Cuántos podríamos hacer eso? Qué fuerte. Y aquí viene la parte central de mi mensaje y con esto termino. El hecho de que Jesús no tuvo orgullo, sino que al contrario, al haber aceptado deliberadamente lo que el mundo tiene para ofrecer, eso nos da la esperanza a ti y a mí que Jesús puede transformar nuestro sufrimiento, cualquiera sea, que tengamos que enfrentar, cualquier sufrimiento que tengamos que enfrentar, nos da esperanza. Y a causa de su muerte y resurrección podemos con seguridad decir que no hay prueba, no hay enfermedad, no hay divorcio, desempleo, quiebra, pena, tristeza, que escapen a su poder transformador. Yo al final muchas veces me siento más tranquilo porque sé que Jesús realmente entiende mi dolor. Tenemos a Dios que ha sido tentado en todo, traicionado, calumniado, de la misma manera que nosotros, que usted, que yo, aunque la gran diferencia es que Jesús lo afrontó y sin pecado. Qué hermoso saber que a causa de Jesús Dios comprende nuestro sufrimiento. ¿Se imagina si que usted y yo hubiésemos tenido que pagar por la condenación? Qué terrible habría sido. Nuestras lágrimas se convierten en sus lágrimas. No estamos solos. Cada lágrima que has derramado ha sido entendida por nuestro Señor, créelo. El evangelio barato, ese de la prosperidad, ese que te muestra un Dios que te da sin ninguna aflicción, eso no es verdad. El verdadero evangelio hace que transites por caminos difíciles, te van a traicionar, te van a crucificar, pero que nunca tu lealtad a Dios esté en juego jamás. Mantente firme como lo hizo el Señor, como nos mostró el Señor en la cruz. Mantente firme y que se haga la voluntad del Padre. Es por eso que después de conocer esta verdad, puedo decir honestamente que prefiero ser traicionado a ser un traidor. Porque yo he sido traicionado por gente que yo ayudé. Y hoy lo puedo decir de verdad, con mucha sencillez. He sido traicionado y apuñalado por gente que le abrí puertas. Pero aprendí que la traición es parte del éxito. Que no todos los que me sonríen me aman. Que hay gente que está conmigo, lamentablemente, para ver qué beneficios obtienen de mí. Y una vez que lo obtienen, me dan la espalda. Me han dado la espalda. Así hay gente que vas a encontrar en tu vida. Solamente van a estar contigo mientras te necesiten. El día que tú los necesites a ellos, ya no van a estar. Pero no te aflijas. No te aflijas porque el Señor está contigo. Dios está contigo. Por eso la prioridad en sus vidas debe ser Dios en definitiva, porque cuando nadie esté contigo, ¿cierto? Dios obviamente va a estar
estar ahí, levantándote, sacándote de la depresión, del abandono, y sin lugar a dudas te va a dar otra oportunidad. Finalmente, el Señor no se enfocó en quién era Judas, porque Jesús ya sabía que nosotros, los seres humanos, tenemos tendencia a lo malo. Por más que Jesús le haya enseñado, educado y mostrado lo que nunca supo, ¿Judas era Judas? No, el Señor no se enfocó en Judas, sino que se enfocó en quién era Él, en su propósito, que era más grande que todo. Al final nuestro Señor nos muestra que no importa quién sea tu Judas en la vida, lo importante, lo realmente importante, es que sepas quién eres tú, que sepas quién eres tú. Un abrazo, hermano, hermanas, bendiciones, que tengan una excelente semana. Amén.